1 de diciembre, el calendario marcaba el final de un año turbulento, pero nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado el torbellino de revelaciones que estaba a punto de desatarse, una serie de acontecimientos que no solo sacudirían los cimientos del entretenimiento televisivo, sino que expondrían una red de secretos y traiciones capaces de dejar al descubierto la podredumbre latente en el corazón de nuestra pequeña pantalla. Aquel día, el éter se cargó con la electricidad de lo impensable, y la figura de Kiko Matamoros, un veterano de 1000 batallas mediáticas, emergió para pronunciar palabras que resonarían con la fuerza de un rayo, destrozando la imagen pulcra de una figura muy querida y exponiendo las miserias de un sistema que, al parecer, se desmorona a cada instante sin freno alguno, arrastrando consigo a productoras condenadas y a palmeros repudiados. El impacto fue inmediato y fulminante. Las declaraciones de Matamoros pintaban un cuadro desolador, una narrativa de barbaridades inimaginables que señalaban directamente a Paz Padilla, esa presentadora que había cultivado una imagen de cercanía y humanidad, especialmente durante los momentos más oscuros de la reciente pandemia. ¿Quién hubiera imaginado que bajo esa fachada se ocultaría una solicitud tan grave? La noticia era una bomba, una traición a la confianza pública que resonaba en cada rincón de los programas de televisión, dejando a la audiencia en un estado de estupefacción y profunda decepción ante lo que se estaba desvelando en un acto que parecía el clímax de la hipocresía televisiva. Este testimonio de Kiko Matamoros, cargado de una frustración palpable, afirmaba que Paz Padilla le había pedido un certificado falso de vacunación contra el COVID, una imputación que, de ser cierta, no solo mancharía para siempre su legado, sino que la colocaría al borde de una gravísima imputación delictiva. Imaginen por un momento la magnitud de tal petición en medio de una crisis sanitaria global, un acto que no solo es moralmente reprobable, sino que constituye una flagrante violación de la ley, una falsificación de documentos médicos penada con todo el peso de la justicia. La gravedad de las palabras de Matamoros era innegable, elevando la historia a un nivel de escándalo que pocos precedentes tienen en la historia reciente de la televisión, marcando un punto de no retorno para la figura pública en cuestión. La pregunta se cierne sobre nosotros como una guillotina, una espada de Damocles suspendida sobre la reputación de quienes creíamos conocer. ¿Cómo es posible que una figura tan prominente, alguien que incluso se erigió como portavoz de la concienciación durante la pandemia, pudiera verse envuelta en una acusación de tal calibre? El narrador de esta historia no puede evitar expresar una profunda incredulidad, pues la lógica se retuerce ante la idea de que Paz Padilla, en un momento de necesidad o desesperación, pudiera haber recurrido a Kiko Matamoros para algo tan delicado como un certificado fraudulento. Es una ironía cruel, casi sacada de un guión de ficción, que la persona que abanderó la mascarilla y el quédate en casa sea señalada ahora por algo tan contradictorio a su imagen pública, un acto de presunta irresponsabilidad que desgarra su mito personal. La sombra de la duda planea sobre Matamoros, cuyas propias andanzas y hemeroteca no le otorgan, precisamente, una autoridad moral intachable para impartir lecciones, aunque su clamor de estar hasta los cojones de callarme sugiere una verdad reprimida que finalmente ha encontrado su cauce. Aquí es donde la narrativa se enreda en un laberinto de acusaciones y desmentidos, con el público atrapado entre la indignación y la suspicacia, intentando discernir la verdad en medio de un torbellino de declaraciones que buscan desviar la atención de lo verdaderamente importante. La historia de un programa de hace 3 años, donde Matamoros ya hacía alusiones a secretos, adquiere ahora un nuevo y oscuro significado, revelando una tensión latente que solo esperaba el momento preciso para estallar. Una madeja de verdades a medias que ahora empieza a desvelarse ante nuestros ojos asombrados. Él hablaba de verdades que no eran verdad, de mentiras que se tenían que comer por el bien del espectáculo, en un plató donde las mascarillas recordaban los tiempos más duros de la pandemia. ¿Era acaso aquel el origen de esta bomba, el momento en que se gestó la necesidad de callar algo tan grave? La imagen de Matamoros conteniendo su rabia, apelando al resto para que no revelara lo que él sabía, es ahora una pieza fundamental en este rompecabezas. Es una escena que hoy, a la luz de sus revelaciones, cobra un sentido trágico y premonitorio, un eco del pasado que resuena con fuerza en el presente
y que nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber de estos personajes. Antes de continuar desentrañando este complejo entramado de verdades ocultas, déjame en los comentarios qué piensas tú al respecto. ¿Crees la versión de Matamoros o consideras que esta es otra estrategia más para desestabilizar a figuras televisivas? Tu opinión es crucial para tus 50 favoritos, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de estas revelaciones que prometen un drama sin igual. Porque mientras el foco mediático se posaba sobre la supuesta petición de Paz Padilla, otro terremoto, quizás aún más significativo por sus implicaciones institucionales, sacudía los pasillos de Radio Televisión Española. De manera sorprendente, o quizás no tan sorprendente, para aquellos que hemos seguido de cerca el drama judicial que envuelve a Rocío Flores y Rocío Carrasco, un comunicado urgente de la corporación pública declaraba que La Fábrica de la Tele, la productora detrás de programas exitosos como Malalengua, ya no estaba a cargo de dicha emisión. La casualidad, si es que acaso existe en este universo mediático, resultaba demasiado conveniente, pues esta desvinculación se anunciaba justo después de que la sentencia contra los productores de La Fábrica de la Tele viera la luz, un veredicto que ha provocado un mazazo demoledor en la industria y que ha dejado al descubierto las grietas de un sistema que se creía impenetrable. Los dos productores, figuras clave en el entramado televisivo que parecían intocables, habían recibido una pena de 2 años de prisión y otros 2 de inhabilitación, además de una cuantiosa indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores. Este fallo, que puede ser recurrido pero ya ha generado un precedente escalofriante, coloca a Radio Televisión Española en una encrucijada moral y reputacional, forzándolos a decidir entre mantener a unos condenados como productores o apartarlos de inmediato de sus programas. La agilidad con la que RTVE intentó desvincularse de la polémica, como si el problema no les concerniera, era un clímax de la hipocresía que rozaba lo cómico, una farsa desesperada para limpiar su imagen ante una audiencia cada vez más exigente y menos crédula. La corporación pública puntualizaba que la decisión de apartar a Óscar Cornejo y Adrián Madrid de la producción de Malalengua se había tomado antes de que se desvelara el fallo judicial, una afirmación que se desmorona ante la más mínima investigación, como un castillo de naipes ante el soplo de la verdad. La verdad, ese bien tan preciado y tan escaso en estos lares, siempre encuentra su camino. La propia página web de Radio Televisión Española, ese archivo digital insobornable, aún mostraba a Óscar Cornejo como productor del programa de Jesús Cintora, junto a otros profesionales. ¿Cómo es posible que no hubieran sacado del error ni a la Wikipedia ni a su propia plataforma si la decisión era anterior? La respuesta se dibuja con la tinta indeleble de la conveniencia y la urgencia por salvaguardar su reputación en un momento de crisis reputacional sin precedentes. Un intento desesperado por manipular la narrativa en su propio beneficio. Esto no era una simple aclaración técnica, era un cortafuegos tardío, una maniobra desesperada para evitar que la inhabilitación profesional de los productores salpicara directamente la imagen de la televisión pública, que ya de por sí estaba bajo un intenso escrutinio. La transparencia brillaba por su ausencia y lo que se presentaba como una medida preventiva era, en realidad, una reacción desesperada ante el escrutinio público, una admisión tácita de culpa que intentaban disfrazar de previsión. La indignación era palpable, la vergüenza ajena se apoderaba de quienes observaban cómo la corporación, que debería ser un faro de integridad, se lavaba las manos con una desfachatez que desafiaba cualquier principio ético o periodístico, cavando aún más profundo el abismo de la desconfianza pública. Porque la realidad era que incluso después de este anuncio y la condena, la productora La Fábrica de la Tele continuaba cosechando éxitos, logrando récords de audiencia con otros programas, lo que pone de manifiesto la desconexión total entre la ética y el negocio en el mundo televisivo. La audiencia se pregunta si realmente las productoras condenadas serán apartadas de todas sus producciones o si esto es solo un lavado de cara para el público. La contradicción entre los comunicados oficiales y la realidad patente de las audiencias que siguen elevando a estas productoras a la cima de los rankings es una afrenta a la inteligencia de los espectadores, un claro indicio de que los trapicheos no son tan transparentes como nos quieren hacer creer.
Parece que la ceguera voluntaria es una enfermedad contagiosa en las altas esferas de la televisión española, donde la verdad se pliega a los intereses económicos y las reputaciones se negocian en un mercado de valores muy peculiar. Así, entre la bomba personal de Matamoros y la farsa institucional de RTV, el telón de la verdad se descorría, revelando un paisaje desolador donde la integridad y la ética parecen ser las primeras víctimas en la lucha por la supervivencia mediática. La verdad, aunque dolorosa y escandalosa, siempre emerge, y este 1 de diciembre se ha desvelado una cruda realidad que amenaza con derrumbar imperios televisivos y de reputaciones que creíamos inquebrantables. Este es solo el principio de un desmoronamiento que promete ser épico, un desvelamiento de sombras que promete cambiar para siempre el panorama de la televisión española, dejando al descubierto sus más profundos y oscuros secretos. Mientras el eco de las explosivas declaraciones de Kiko Matamoros sobre Paz Padilla resonaba en cada esquina de la parrilla televisiva, y la patética maniobra de Radio Televisión Española para desvincularse de la productora condenada apenas lograba disimular la podredumbre interna, el panorama general de la pequeña pantalla española se revelaba aún más desolador. Lo que antaño fueron cimientos de acero, hoy se presentan como estructuras carcomidas, incapaces de soportar el peso de sus propias contradicciones y el juicio implacable de una audiencia que, por primera vez en décadas, parece haber despertado de un largo letargo mediático. Nos adentramos en el epicentro de un desmoronamiento sin precedentes, donde los imperios que creíamos inquebrantables se tambalean al borde del abismo, amenazando con arrastrar consigo a sus antaño intocables figuras y a las cadenas que las sustentan. Durante años, el universo de Mediaset España había reinado con una mano de hierro en el corazón del entretenimiento, dictando modas, creando estrellas y moldeando la opinión pública con una audacia que rozaba la omnipotencia. Sin embargo, la historia, como una corriente imparable, tiene giros inesperados y lo que estamos presenciando hoy es el invierno más crudo de su existencia, una estación de datos gélidos que han convertido a la cadena en una sombra de sí misma, atrapada en una espiral descendente de audiencias que hiela la sangre de sus directivos. Jamás, en sus 35 años de historia, Mediaset había conocido una sequía de tal magnitud, una tierra quemada donde la otrora fértil cosecha de espectadores se ha convertido en polvo y olvido, dejando a sus estrellas sin el fulgor que las mantenía en el firmamento mediático. Los números, esos implacables jueces de la popularidad, hablan por sí solos y no admiten apelación alguna. La lista de los fracasos más recientes es un rosario de desengaños que se extiende ante nuestros ojos con la crueldad de una profecía autocumplida. Vaya fama. Un programa que prometía ser el nuevo estandarte del prime time apenas alcanza un pírrico 6% de cuota de pantalla, un dato que lo condena al ostracismo televisivo y que lo convierte, casi por definición, en un rotundo vaya fracaso. ¿Qué ha sucedido para que formatos que antes garantizaban el éxito se desplomen con tal estrépito, arrastrando a sus presentadores y a sus concursantes a la irrelevancia en un abrir y cerrar de ojos, demostrando que el público ya no se conforma con las mismas viejas fórmulas? Fiesta. El programa dominical que solía ser el refugio de la crónica social se conforma con un escuálido 7%, una cifra que, si bien es superior a la de su predecesor, dista mucho de los gloriosos tiempos de antaño, cuando la audiencia era fiel y el éxito una constante. Incluso el debate de la tentación y Gran Hermano Dúo, estandartes del reality y del morbo televisivo, con todo su despliegue de controversias y dramas personales, apenas arañan el 9% en sus noches de emisión. ¿Es posible que la fórmula que antes era infalible haya caducado definitivamente, o es que la audiencia busca ahora algo más auténtico, algo más allá del mero espectáculo prefabricado que se les ha ofrecido hasta ahora? La pena más profunda, quizás, recae sobre profesionales de la talla de Ion Aramendi, un presentador de incuestionable valía y carisma, quien se ve obligado a cargar con el peso de un formato mal organizado y un casting que es, sinceramente, indefendible, como una cruz pesada que no le pertenece.
Los participantes de estos programas parecen sacados de un molde único, una hilera interminable de jóvenes de 20 a 30 años, carentes de la diversidad y las personalidades que antaño enriquecían estos espacios, generando un sesgo de edad brutal que aliena a una parte considerable de la audiencia. ¿Dónde quedó la riqueza de los personajes? ¿La espontaneidad, la personalidad que hacía que nos importaran sus historias? ¿O es que la televisión de hoy prefiere clones predecibles a almas verdaderas? La televisión, en su afán por homogeneizar y simplificar, ha creado un ejército de concursantes intercambiables, una legión de rostros bonitos, sin un gramo de profundidad o de carácter, un elenco de Barbies y Kens que no conectan con la realidad del público. Esta falta de autenticidad, esta obsesión por la juventud y la superficialidad, es el veneno que está matando lentamente el interés de una audiencia ávida de verdad, de experiencias que resuenen con su propia vida y no con un ideal de perfección inalcanzable. Es un fiasco, un desplome moral y creativo que se refleja directamente en el abismo de las cifras de audiencia, una clara señal de que el público está cansado de la farsa y exige un cambio radical. Y mientras Mediaset se desangra en una crisis de identidad y de audiencias, volvemos a posar nuestra mirada sobre Radio Televisión Española, cuya supuesta desvinculación de la fábrica de la tele adquiere tintes de una farsa aún más elaborada. Un acto de prestidigitación institucional que insulta la inteligencia de la ciudadanía. La corporación pública, con una mano, anunciaba a bombo y platillo la ruptura con la productora de Los Condenados, pero con la otra permitía que los mismos nombres, las mismas mentes detrás de los escándalos, siguieran campando a sus anchas en otras producciones, como si la condena no fuera más que un pequeño inconveniente sin consecuencias reales. Esta es la esencia de la hipocresía en su estado más puro, una danza macabra entre el comunicado oficial y la realidad palpable, que deja al descubierto la verdadera naturaleza de estos entramados de poder. Porque mientras los comunicados intentaban lavar la imagen, la verdad era que la fábrica de la tele continuaba brillando en la propia RTV con programas como Mala Lengua, que, irónicamente, alcanzaba su tercer mejor dato de audiencia en pleno torbellino mediático. ¿Cómo podemos creer en una desvinculación cuando los hechos demuestran lo contrario, cuando Los Condenados siguen produciendo y sus programas cosechando éxitos en la misma casa que supuestamente los ha repudiado? La indignación se convierte en estupor, y el estupor en una certeza. La transparencia es una quimera en el mundo de la televisión pública, donde los intereses económicos y las relaciones de poder dictan una realidad muy distinta a la que se vende al público. Parece que la condena solo ha servido para un cambio de rótulo, no de sustancia, dejando al público con una sensación de engaño que difícilmente se disipará. Este es el punto de inflexión, el momento en que la audiencia, harta de falsedades y manipulación, comienza a buscar nuevas voces, nuevos canales, nuevas formas de entender el mundo que les rodea. La televisión, tal como la conocíamos, está en cuidados intensivos y las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán si es capaz de resurgir de sus cenizas con una nueva piel o si, por el contrario, sucumbirá al peso de sus propias mentiras y excesos. La caída de estos imperios no es solo una cuestión de cifras, es una lección moral sobre la necesidad de la verdad, la autenticidad y la responsabilidad en los medios de comunicación. Pilares que se han erosionado hasta casi desaparecer en el frenesí por la audiencia y el escándalo, por el clic y el titular. No podemos dejar de lado la posibilidad, la esperanza casi mítica de que Paz Padilla, en un acto de dignidad y de autodefensa, tome acciones legales contra Kiko Matamoros por lo que ella podría considerar una imputación falsa de un delito de gravedad extrema, una calumnia que ha manchado su nombre de una forma irreparable. Si estas acusaciones son, de hecho, infundadas, la presentadora no solo tiene el derecho, sino el deber moral de defender su honor y su imagen, restaurando así un mínimo de justicia en un panorama mediático tan turbulento y plagado de ataques. Sería un acto de resistencia, un resurgimiento de la verdad frente a la barbarie, un paso adelante hacia la limpieza de un espacio que parece contaminado por la toxicidad y la mentira. La gente clama por la verdad
Y solo a través de la denuncia y la confrontación de los hechos se podrá empezar a sanar las heridas y a reconstruir la confianza perdida en un mundo donde la falsificación de documentos médicos es un delito grave y donde la reputación una joya invaluable que puede ser destruida en cuestión de segundos. El 1 de diciembre no ha sido un día cualquiera. Ha sido el día en que la televisión española, tal como la conocíamos, se ha visto obligada a mirarse en el espejo de sus propias miserias, de sus traiciones y de sus fracasos, revelando una imagen grotesca que ya no puede ocultarse. La verdad siempre encuentra su camino, y en este caso lo ha hecho con la fuerza de un huracán, arrasando con todo a su paso y dejando al descubierto la fragilidad de un sistema que ha priorizado el morbo y el escándalo por encima de la ética y la verdad. Si te ha conmovido esta crónica de un desmoronamiento anunciado y quieres seguir descubriendo las historias que nadie te cuenta, no olvides suscribirte a tus 50 favoritos y activar la campanita para no perderte ni un solo capítulo de estas revelaciones. Porque esto, queridos amigos, es solo el principio del fin para algunos y el amanecer de una nueva era para la verdad. La próxima vez, quizás hablemos de abrigos de visón y batinos, o de las consecuencias que las acciones de hoy traerán en los meses venideros.